Hola, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Te habla tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Gracias por suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Gracias por los me gusta que le das a cada video. Gracias por sacar tiempo para compartir el mensaje con tus contactos. En esta oportunidad tengo el privilegio de presentarles, por la gracia del Señor, a el pastor o doctor Elmer Quintero. Es una persona muy amable, una persona muy humilde, una persona de oración, muy espiritual, un gran amigo. Lo respeto mucho y lo admiro sinceramente. En este video, el pastor Elmer nos va a compartir una respuesta que les habíamos prometido ya más o menos hace un mes y medio y no habíamos podido presentarla porque no habíamos tenido el tiempo suficiente y porque el pastor Elmer necesitaba estar en oración. Gracias al pastor Elmer por invitarme a esas oraciones con mi amigo el profesor Edinson Murillo. Estamos orando 3 personas para que el Señor nos guíe en el estudio de su santa palabra. El pastor Elmer entonces va a presentar la respuesta a nuestros hermanos según el punto de vista clásico de nuestra iglesia adventista con respecto a la salvación en Cristo. Si no estás de acuerdo con él, te pido por favor que no lo vayas a maltratar. El pastor, él como es tan espiritual y tan humilde, él no se sentiría mal, pero espero, hermanos, que nosotros tengamos buen testimonio en el canal, porque vienen personas que no son cristianas y leen algunas cosas que son insultantes, que son crueles, y se llevan un mal testimonio. Así que puedes disentir, puedes decir, Pastor Elmer, no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir por esto, por esto y por esto. Eso se vale. Lo que no se vale es que atentes contra la persona del pastor Elmer, ya que él es un hijo de Dios, ya que tú amas a Dios, entonces también ama a ese hijo del Señor. Entonces, sin dar más vueltas, vamos a la respuesta de nuestro hermano, amigo y pastor Elmer Quintero. Dios te bendiga y te guarde. Voy a hacer una oración antes de revisar algunos versículos de la Biblia. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tenemos tu palabra delante de nosotros. Coloca en nuestra mitra santidad Jehová. Lava nuestras manos, lava nuestros pies para poder llevar incienso, pero también, Señor, para poder acomodar el pan en 2 hileras. Hay una postura en los últimos días que ha resurgido con respecto a lo que sucederá cuando Dios decida el destino de los hombres en el juicio final. La postura afirma que cuando Dios haga el juicio final, los malos, tanto los hombres como los ángeles, pues tendrán oportunidad y ese fuego y ese castigo servirá para que los malos, los injustos, se reconcilien con Dios y al final todos los seres humanos serán reconciliados con Dios y no habrá muerte. No habrá muerte para los malos, sino que los malos vivirán adorando a Dios por la eternidad.
Esa postura tiene unos problemas. Primer problema que se puede advertir es sobre el modelo hermenéutico que está utilizando esa postura. Ese modelo hermenéutico no es nuevo, es un modelo bastante antiguo. Estaba presente en la época de Jesús, pero también se desarrolló con mucha fuerza en el primer siglo y después del primer siglo. Se llama el sentido alegórico, técnicamente se llama así. Pero en la época de Jesús, como decíamos hace un momento, fue apareciendo. De eso nos da cuenta el capítulo 23, el versículo 8 del libro de los Hechos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos consideraban que todos los ambientes, todas las palabras que suceden en los relatos canónicos, ellos solo creían en el Pentateuco, son figurados, o sea, son figuras. Entonces, ellos no creían en la literalidad de Génesis 3, por ejemplo. Y ese concepto alegórico se ha venido manejando durante unos 1500 años con mucho énfasis, donde se asume que los relatos sagrados pues transmiten un sentido no evidente, sino un sentido encriptado a través de figuras y símbolos. O sea, ellos no creen que Adán y Eva fueron personajes reales, históricos, sino que fueron personas figuradas, son historias que Dios inventó para poder dar a entender algo. Algo así como las parábolas, que son como parábolas. Pero con respecto al juicio definitivo, hay una postura que la Biblia nos da, una postura como muy evidente, que aparece en Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la Biblia dice que al final del tiempo habrá dos consecuencias. La herencia, la vida eterna por parte de los justos, en tanto que la muerte segunda, la muerte definitiva y el castigo con fuego para los injustos. Esas son las dos condiciones, son las dos ideas. Pero esta idea que Juan afirma en el capítulo 21 de su libro, del último libro que él escribió, también está afirmada por Jesús, que es nuestra referencia máxima de autoridad. En Mateo 25, versículo 46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y acá, en este versículo 46, está muy declarado que hay dos grupos y que unos van al castigo eterno y otros van a la vida eterna. Solo que si yo asumo que el castigo eterno es figura, también necesariamente tengo que afirmar que la vida eterna es figura. Hay un principio dentro de la semiótica, la semiología, que son ciencias relacionadas con el lenguaje, que afirma que si hay absolutismo semiótico, hay inexistencia de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le coloco a todos los nombres, a todas las palabras, a todas las
categorías de un ambiente, sentido figurado, si yo le propongo a un relato, a todo el relato, a todas las palabras, sentido figurado, el relato se pierde, o sea, ya se pierde el sentido, se anula el sentido. O sea, no existiría la realidad. Este es un problema que llaman los expertos de metafísica del lenguaje. O sea, si yo todo lo vuelvo símbolo, entonces se pierde la evidencia de sentido. O sea, nada existe. O sea, ese pasaje parece que no hubiese existido. Es como cuando yo trabajo, el paralelismo de espejos, cuando yo coloco un espejo frente al otro y se da una cantidad de imágenes dependiendo los ángulos del espejo, pero si están paralelamente puestos, se da una infinitud de imágenes y entonces se pierde la imagen referencia. O sea, el espejo, este espejo refleja al otro espejo y así ininterrumpidamente se pierde la imagen. Usted va a ver al fondo, va a haber un punto donde se pierde la imagen. Entonces, si yo afirmo que el castigo no existirá, que la muerte no existirá, tampoco la vida existirá. Se pierde la realidad, se pierde cualquier realidad, y ese es el primer problema acá con esta postura alegórica. Lo segundo que queremos decir es que hay evidencias en nuestra realidad sobre tres temas que si se muestran esas evidencias nos ayuda a entender la decisión de Dios de llevar a los justos a la vida eterna y de darle a los impíos la muerte definitiva. Número uno, la libertad. Existe la libertad. Existe la libertad. Es una decisión del universo. Cuando apareció el mal en el universo, ustedes saben muy bien que Dios decidió, a pesar de que existió el mal, decidió la libertad. Entonces es una evidencia de la libertad. De hecho, la segunda evidencia que tenemos, que es la presencia del dolor. La presencia del dolor es evidencia de libertad, de la existencia de la libertad. Si yo creo que Dios no va a destruir a los malvados, no va a castigar a los malvados, tanto a los ángeles como a los hombres, porque creo que Dios es un Dios que no quiere el dolor para la humanidad ni para las criaturas. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido durante 6.000 años el dolor? El tema del dolor es una cuestión que preocupa mucho a cualquier mente inteligente. Pero la evidencia es que existe el dolor, o sea, tenemos dolor. Y si Dios no tuvo problema con que hubiera 6.000 años de dolor, en su sabiduría, en su infinita sabiduría, no tiene problema en decidir parar el dolor eliminando a los malos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Tercer asunto, ¿qué dice la Biblia acerca de la tendencia de los malos? Antes de hablar de la Biblia, lo que vemos en nuestros días es que el mal se obstina. El mal cuando decidió se empeora. Cada día vemos el empeoramiento del mal. Y la Biblia dice, en los contextos escatológicos, es decir, en los contextos del tiempo del fin,
dice que el mal va a empeorar. O sea que el mal no va a reaccionar. Vamos a leer 3 ambientes escatológicos, 3 pasajes de la Biblia que están relacionados con el tiempo del fin, están relacionados con el tiempo del fin, para mirar que el mal está obstinado y es una decisión de empeoramiento continuo. El primer pasaje lo encontramos en 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor le dio todo el juicio a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesús declaró que Satanás es homicida desde el principio y es engañador, porque cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y ahora tenemos yo creo que el ambiente más declarativo sobre este asunto, que aparece en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 9 y 10. Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y observen el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y este texto que voy a leer declara así. Isaías capítulo 26, versículo 10. Y versículo 11. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Hay una idea que nos ha dejado el dolor, esta evidencia de dolor de estos 6.000 años. Hay una idea, y es que no existe el bien. No existe el bien. Esa es una idea que se ha afirmado porque las evidencias que tenemos es que el mal y el dolor existen. Esta es una idea muy peligrosa y es una idea casi psicótica, donde se afirma que no existe el bien. Pero hay otra idea igual de peligrosa,
y es que no existe el mal. El mal existe. Existe porque existe el bien también. Pero los que presumen que a una serpiente se le puede colocar en el pecho, ciertamente morirán, porque se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Pero Jehová a sus enemigos con fuego los consumirá. Y el problema de base es creerle a la serpiente otra vez, que le dijo a Eva, no moriréis, cuando Dios había dicho, el alma que pecare, esta ciertamente morirá. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no la comprendieron.